Sebastián, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda. Bien, hola, ¿qué tal, Luis? Buen día. Bueno, ¿qué significa la reforma impositiva que se empieza a discutir en la Argentina lentamente y que implica el impuesto al valor agregado, el IVA? ¿De qué manera se podría modificar eso? ¿Cómo nos afectaría a nosotros? Sí, bueno, la reforma tributaria que hay que hacer, que debería hacerse, tiene que ser una reforma tributaria integral de los tres niveles de gobierno: nación, provincias y municipios. Y ese es el desafío, ver si el gobierno logra consensuar con provincias y provincias con municipios para reformular el sistema tributario. El gobierno está hablando, ayer Santilli volvió a hablar del tema de la modificación del IVA, que es una alícuota nacional y después una alícuota provincial, donde las provincias y Cava compitan entre ellas y fijen determinada alícuota. Eso teóricamente, en la teoría podría funcionar, pero en la práctica la verdad que es bastante complejo que pueda llegar a tener éxito, porque pensemos que la recaudación del IVA es el 7% del PBI y la de ingresos brutos a nivel nacional, si uno suma todas las provincias y Cava, 4,1. Entonces, si uno dice, elimino ingresos brutos a nivel provincial y de Cava y lo reemplazo con una alícuota adicional al IVA, la nación quedaría con un 9,5%, supongamos, y el IVA debería irse al 30 y pico por ciento en total. ¿Sí? O sea, del 21 que tenemos hoy, habría que agregarle 11 puntos más. Y 31% implica un impuesto que hay un incentivo a evadirlo, porque ya hoy con un 21% hay incentivo, con un 31, 32, 33 más incentivo. Y además esto es a nivel global que uno lo analiza, pues dice, reemplazo el total de la recaudación nacional con esa alícuota. Pero después la distribución de esa recaudación entre las diferentes provincias es distinta, porque provincia de Buenos Aires tiene una capacidad productiva que siempre se ha dicho es más o menos el 40% de la actividad productiva del país, va a recaudar muchísimo más de esa alícuota adicional del IVA que Catamarca, que Formosa, que La Rioja. Entonces, la provincia de Buenos Aires podría poner una alícuota adicional baja y las otras provincias tendrían que poner una alícuota altísima, que quizás se va a un IVA del 40%. Entonces, es algo que teóricamente, sí, en la teoría puede funcionar, en la práctica lo veo muy difícil. En la teoría puede funcionar, en la práctica lo ves difícil. ¿Y cómo haría el gobierno para bajar impuestos, bajar aranceles y mantener el equilibrio fiscal? Bueno, es algo que tiene que hacer de manera bastante, digamos, analizada y de a poco, como ha hecho en estos 2 años, ¿sí? Porque en estos 2 años no pidió la prórroga del impuesto país, eliminó impuestos, es decir, fue bajando impuestos de a poco para no poner en riesgo el superávit fiscal. Lo mismo tiene que hacer de acá en adelante. Entonces, puede ir modificando el impuesto al débito y crédito, el impuesto al cheque, ir bajando las retenciones a las exportaciones, eliminar, como dijo el presidente, 20 impuestos que tienen muy poca recaudación, ¿sí? Por ejemplo, podría eliminar impuestos internos a los cigarrillos, a los automóviles, a la telefonía celular, impuestos que recaudan muy poco. Bueno, eso ya los podría eliminar. Y después tendría que negociar con las provincias para que las provincias bajen el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Y entonces ahí a nivel provincial que vayan transformando ese impuesto que es acumulativo, que digamos distorsiona la economía, lo reemplacen por un impuesto a las ventas en la última etapa, como aplica por ejemplo Estados Unidos, ¿sí? En la venta al consumidor final solamente, y no desde la fabricación hasta todas las etapas que se va aplicando impuesto sobre impuesto. Pero ¿Te estás refiriendo sí, a ingresos brutos? ingresos brutos, claro. Y después hay otro problema más que son las tasas municipales, Sí, ¿sí? es terrible. Los municipios en muchos casos aplican tasas municipales que son inconstitucionales porque terminan siendo análogas al IVA, porque no prestan ningún servicio o porque cobran una tasa, digamos, recaudan muchísimo más del costo de prestar el servicio. Entonces, ese es otro problema, porque muchos municipios han aplicado la tasa vial, la tasa que aplican a los supermercados,
y entonces la gente tiene que pagar quizás un 1%, 2% más, que eso se va acumulando en la cadena productiva, y es algo que no debería suceder. Termina encareciendo los precios, afecta la competencia. En consecuencia, también hay que eso, digamos, encararlo. Lo que pasa que es complejo. Argentina tiene más de 2.200 municipios. Entonces, sí, totalmente. Hay uno, acá por ejemplo, justo el fin de semana me escriben, estábamos empezando a investigarlo. Hola, soy oyente de la radio, a la mañana, necesito por favor que se difunda, tengo un negocio en Lanús, están yendo todos los comerciantes. Desde enero de este año pasé a pagar de 8.000 pesos de tasa de seguridad e higiene a 400.000 por mes. Los negocios se van, no lo podemos sostener más. Lanús se está destruyendo. ¿Qué puede hacer un vecino con una tasa municipal que le aumentan de esta manera? Si es que yo acá estoy viendo la tasa, sí, está pagando efectivamente 400.000. Lo que estoy pidiendo es el comprobante que pagaba antes 8.000. Pero es una locura. claro, es una locura. Como decía, digamos, esa tasa que aumentó de esa manera, el municipio no presta incluso servicios porque quizás no va a inspeccionarle el local nunca, porque debería prestar un servicio por la tasa de seguridad y higiene, probablemente ni va a prestarle el servicio. Y el problema está que el comerciante, para discutir eso, tiene todo un camino judicial que es inviable en la práctica. Para un día llegar a la corte es inviable, puede llevar 10, 15 años y no se justifica, porque para él es mucho 400.000 pesos, pero encarar un reclamo judicial, pagar los gastos del reclamo judicial y el tiempo que lleva es antieconómico. Entonces, el que puede se muda a otro municipio que no lo cobra, como pasa con 3 de febrero, que los bancos, digamos, empresas pymes o grandes, que pueden mudarse, pero el pequeño, que tiene su local en el municipio, no puede. Entonces, al final termina no pagando la tasa, después le inician un juicio para cobrársela. Digamos, es todo un problema que hay que solucionarlo, pero la realidad es que es muy complejo de llegar a acuerdos, digamos. Sebastián Domínguez, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias, Luis. Hasta luego. Muchas gracias. Sebastián Domínguez, tributarista. Se viene la reforma impositiva. ¿Qué va a pasar con el IVA? ¿Qué va a pasar con ingresos brutos? Va a haber